Buenos días. Vamos a pasar al mensaje. Vamos a continuar con las señales antes del fin. Hoy nos toca ver la segunda parte y hablaremos de las guerras. Para eso vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Señor amado, te damos gracias porque estamos juntos, Señor. Padre, con la finalidad de seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, para estar preparados para ese día, Señor, que es inminente cuando tú vengas, Señor, por tu pueblo y cuando vengas a juzgar al mundo, Señor. Padre, ayúdanos que todo esto no se quede solamente como conocimiento intelectual, Señor, sino una cuestión vivencial en cada una de nuestras vidas, Señor. Sobre todo ser hacedor de la palabra. Padre, ayúdanos, te lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Vamos a ver un pequeño video, precisamente que va a introducir al mensaje. Vamos a hablar hoy de las guerras. Y ha sido marcada por una serie de conflictos que, aunque diversos en sus causas y desarrollos, han tenido profundos impactos a nivel global. La Primera Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1914 y 1918, surgió de una maraña de tensiones nacionalistas, imperialistas y militares que explotaron tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. La guerra dejó más de 16 millones de muertos, destruyó economías y provocó la desilusión de imperios. La Segunda Guerra Mundial, que comenzó en 1939 con la invasión alemana a Polonia, fue aún más destructiva. Este conflicto, que terminó en 1945 tras la rendición de Japón, dejó un saldo de 60 millones de muertos aproximadamente y transformó el panorama global. Por otro lado, tenemos la Guerra Fría, que dominó el escenario mundial entre 1947 y 1991. Fue un enfrentamiento indirecto entre las dos superpotencias surgidas de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. No se combatió de manera convencional, sino a través de conflictos subsidiarios en lugares como Vietnam, Corea y Afganistán. Además de una intensa carrera armamentista, nuclear y una lucha ideológica entre el capitalismo y el comunismo. Uno de los primeros grandes conflictos de la Guerra Fría fue la Guerra de Corea, entre 1950 y 1953, que comenzó cuando Corea del Norte, apoyada por China y la Unión Soviética, invadió Corea del Sur. Otro conflicto clave fue la Guerra de Vietnam entre 1955 y 1975, en la que Vietnam del Norte, apoyada por la Unión Soviética, y China luchó contra Vietnam del Sur, respaldado por Estados Unidos. El conflicto tuvo un enorme costo humano y desató una ola de protestas en Estados Unidos, afectando profundamente su política exterior. En el Medio Oriente, la guerra Irán-Irak entre 1980 y 1988 fue un brutal enfrentamiento entre ambos países, motivado por disputas territoriales y tensiones religiosas y políticas. Aunque no hubo un ganador claro, el conflicto dejó alrededor de 1 millón de muertos. La Guerra del Golfo entre 1990 y 1991 fue una respuesta a la invasión de Kuwait por parte de Irak, dirigida por Saddam Hussein. Una coalición internacional liderada por Estados Unidos intervino para expulsar a las fuerzas iraquíes, lo que fue logrado en cuestión de meses. En el 2001 comenzó la guerra de Afganistán, tras los atentados del 11 de septiembre. Esta lucha se centró contra los talibanes y Al-Qaeda. Aunque Estados Unidos derrocó rápidamente el régimen talibán, el conflicto se prolongó durante 2 décadas. A pesar de los enormes costos humanos y económicos, los talibanes volvieron al poder en 2021. Okay. Comentábamos hace 8 días que guerra siempre ha habido, pero una de las señales antes del fin, antes de que venga el Señor Jesús, es que estas guerras van a ser más fuertes. Imagínate si la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron sangrientas, las guerras que vienen serán peor. ¿Por qué? Porque esa será la señal de las guerras, porque como siempre ha habido, pero serán más sangrientas, más grandes. Inclusive actualmente, hace muchos años era una cuestión de ciencia ficción la parte de los láser.
Actualmente ya se están preparando las naciones para poder tener guerras a través con láser. Dice que en medio de la creciente oleada de drones y ataques con misiles, las armas láser de estilo Star Wars, es una película que salió hace muchos años, en donde parecía de ciencia ficción, pero estas ya estaban por entrar en el campo de las batallas. Entonces nos damos cuenta que todo esto, las guerras van a ser ya muy diferentes, ¿verdad? Si antes pues solamente era cuerpo a cuerpo, después ya entraron todo el armamento y ahora ya va a ser diferente. Ahora ya vas a ver guerras en donde van a intervenir láser, drones. En México tú lo puedes ver, hay ciudades en donde ya un cártel con otro y ya utilizan los drones. Las guerras empiezan a ser diferentes, pero vamos a ver lo que dice la Escritura. Mateo 24, 6 y 7. Mateo 24, 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y también hablábamos que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 4, nos habla de las guerras, confirmando esto que dice Mateo. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Qué nos dice el apóstol Juan? Se está refiriendo a la guerra. Se está refiriendo a todos los acontecimientos como ya los hemos visto. Y dice que se le dio una espada para quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. Que hay una guerra, se matan unos a otros, ¿verdad? Es quitada la paz. Entonces a lo largo de la historia siempre han existido la guerra y te decía, pero las que vienen tendrán características muy diferentes, muy notorias, como lo que yo te decía, el uso del láser, de ciertas tecnologías que parecían como de muy lejano todo eso, pero que a partir de cierto tiempo ya se van a utilizar estos armamentos, otro tipo de armas. Serán más sangrientas que las que ya hayan existido. Incluso tras la Segunda Guerra Mundial, como vimos, la ONU creó para los refugiados una agencia temporal para ayudar a quienes habían tenido que huir. Y casi 70 años más tarde, los conflictos bélicos vigentes hacen que esta agencia, que se llama ACNUR, sea más necesaria que nunca, con unas cifras de desplazamiento forzoso a causa de la violencia que llegan a máximos históricos. Y esto no lo dice la Biblia, sino que esto lo dice la ONU, y por eso fue creada la ACNUR, por todos los desplazados de las guerras. Y dice que son forzados por causa de la violencia, que llegan a máximos históricos desde su creación a 65.6 millones de personas forzadas a huir de sus casas por violencia. Antes, te decía, no había guerras mundiales, era nación contra nación, pueblo contra pueblo, tribu contra tribu, pero después se fue generalizando y después se va a ir generalizando más y más. ¿Por qué? Porque fue quitada la paz y que los hombres se matasen unos a otros. Para muchos no les tocó vivir, por ejemplo, lo de la Segunda Guerra Mundial, pero te voy a decir un poco, vamos a hablar un poco de ellas. Tuvimos la Primera Guerra Mundial, ya vimos algunas escenas, y fue considerado uno de los conflictos bélicos más mortíferos de la historia. En ella se vieron envueltos más de 30 países de todo el mundo. Las pérdidas humanas las colocan como el quinto conflicto con mayor número de muertes de la historia. Después tuvimos la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más sangriento,
¿verdad? Si la primera guerra era sangrienta, la segunda fue, todo esto va escalando. Y te decía, esta es la señal que Jesús dijo que iba a haber guerras y rumores de guerras, pero estas iban a ser muy diferentes a lo que conocemos, iban a ir escalando. La invasión de Polonia por parte de Hitler dio comienzo al mayor conflicto bélico de la historia de la humanidad y el que ha causado el mayor número de muertes, lo que posteriormente se llamó Segunda Guerra Mundial. Te decía, para muchos que no les tocó vivir esto, pero aquellos que escuchamos y vemos, tal vez vemos algunas referencias y entendemos lo que dice la Escritura, es una señal de que Jesús viene pronto. Las guerras que ya ocurrieron, además de otras como por ejemplo la guerra de Vietnam, más de 10 años de violencia, su extensa duración y la cantidad de muertos y heridos causados en esta guerra la convirtieron en los conflictos más conocidos del siglo XX. Esto fue por la gran difusión de los medios de comunicación, se le conoce como la primera guerra que fue televisada. Y entonces empezamos a ver cómo ya después los eventos siguen siendo más extendidos. Y te decía al principio, la semana pasada, que todo esto es globalizado, va a ser mundial. Y entonces vemos cómo en Vietnam ya empezaron a hacer las transmisiones, empezaron a difundir toda aquella guerra. Y obviamente después de ahí surgieron adaptaciones cinematográficas, ¿verdad? Pero más allá de su territorio, la guerra de Vietnam significó una lucha entre dos potencias, entre Estados Unidos y la URSS. También sigue con una guerra, la guerra de Irak, también conocida como la Segunda Guerra del Golfo. La guerra de Irak, que duró desde 2003 al 2011, es otro de los mayores conflictos bélicos del último siglo. ¿Por qué? Porque aquí ya no solamente eran las muertes, sino el costo económico de esta guerra fue equiparado en 2008 a lo que costaría garantizar los estudios de primaria de todos los jóvenes sin escolarizar del mundo, aparte de las muertes. Entonces ya vamos viendo cómo se van escalando, ya no solamente son las muertes, sino ya las cuestiones económicas. Y entonces dice este estudio que todo lo que costó se pudiera haber garantizado los estudios de primaria de todos los jóvenes sin escolarizar del mundo. Imagínate del mundo, imagínate de la cantidad de millones y millones y millones de dólares que estamos hablando. Entonces ya vemos otra escalada, ya no solamente es muertes, sino ahora ya la cuestión económica. La guerra de los Balcanes, esta se caracterizó por la limpieza étnica en la antigua Yugoslavia, y la Segunda Guerra de los Balcanes ha sido catalogada como un crimen de lesa humanidad. ¿Qué es lesa humanidad? Donde hay violaciones gravísimas a los derechos internacionales, que lesionan a la humanidad y que aumenta materialmente y se hayan afectado los derechos de las personas. Entonces ya le vamos agregando otro ingrediente, la violación de los derechos humanos. Siempre ha habido en las guerras, y por eso existe, ¿verdad? Hay tratados como el de Ginebra, en donde hablan de todas estas cosas, de lo que no debe de hacerse en una guerra. Pero eso parecería que a la gente o a los gobiernos no les importa. Y entonces vemos que más de 10,000 personas fueron asesinadas, convirtiéndolo en uno de los conflictos bélicos más dramáticos de las últimas décadas. Sigue lo mismo. Seguimos viendo cómo van en aumento en aumento. La guerra de Siria, que empezó en 2011 y sigue hasta la actualidad, no se ha terminado. La situación de Siria es inestable y la paz incierta. La guerra ha destruido hogares, infraestructura y ha colapsado la economía. La mayoría de los refugiados sirios viven en condiciones de extrema pobreza y esta guerra comenzó en 2011 con un levantamiento pacífico contra el presidente Bashar al-Assad. Y actualmente los enfrentamientos son por motivos políticos, territoriales, religiosos y por recursos naturales. Y entonces cada día se va anexando un ingrediente más. Y todo esto va preparando el camino para la venida del Señor Jesús.
Tal vez nosotros estamos alejados de esos lugares. Tal vez nosotros no tenemos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, ¿verdad? No hay una guerra. Y entonces para nosotros tal vez eso se nos hace lejano. Pero todas estas personas que tienen y viven en estos conflictos, obviamente es una realidad. También otra característica de las guerras que nos habla la Escritura, dice en el apóstol Lucas, y nos da otra señal o otro indicativo, otra variante aparte de las guerras, y habla de sediciones. Lucas 21:9, Lucas 21:9. Y cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces, Lucas nos dice también de las sediciones, que habrá guerras, pero también revueltas, revoluciones y sediciones. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, que estas se caracterizan por alzarse públicamente para impedir que se cumplan las leyes o las decisiones de las autoridades. Y esto lo vemos muy común. Esto es sobre todo, por ejemplo, en países como de Latinoamérica se dan mucho las sediciones. Y esto puede implicar la incitación al descontento, la subversión de la Constitución o la resistencia a las autoridades. Estas han acontecido en un tiempo en nuestro continente, como en Cuba, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, en Perú y otros países. Pero también esta es una característica en donde la sociedad vive en una anarquía, en donde la gente quiere hacer lo que mejor le parezca, y esto lleva a las sediciones. Todo lo que lleva en contra de las autoridades. Y esto te digo, no necesariamente hoy podemos estar en una guerra, pero el día de hoy, ¿cuánta gente vive en desobediencia a las autoridades? ¿Cuántos jóvenes viven en desobediencia a sus padres? ¿Cuántas mujeres viven en desobediencia a sus esposos? ¿Y cuántos esposos viven en desobediencia a Dios? Esto es lo que empieza a generalizar. Y entonces Lucas por eso habla de las sediciones como una cuestión que también se debe de dar sumadas a las guerras. Por ejemplo, en Colombia, donde la guerra subversiva ha durado más de 40 años, y el delito de sedición se define con la obstrucción temporal al régimen constitucional o legal vigente mediante el uso de armas, teniendo lugar dichos actos durante un combate, siempre que no constituya ferocidad, barbarie o terrorismo. Esta es lo que es la diferencia, según entre la guerra y la sedición, es que no haya barbarie, o sea, que no haya terrorismo, pero todo eso solamente es papel, solamente son acuerdos, pero que realmente no se cumplen, porque siempre va a haber muertes, violencia, violación de derechos humanos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Hong Kong, según la ordenanza, una sedición es la intención de provocar el odio o el desprecio o el descontento contra la persona del gobierno, para incitar a los habitantes de Hong Kong, según lo establecido por la ley. Y esto va generando, o lo cual genera sentimientos de odio, resentimientos entre las diferentes clases sociales de la población. Y eso lo vemos, cómo esto se va fraguando cada día más, el descontento en la sociedad, cómo se va llenando la gente de odio, de violencia, y es un caos en contra de cualquier ley, inclusive en contra de la ley de Dios. Todo esto de las guerras y sediciones solamente apuntan a algo, al descontento de la sociedad y a ir en contra de la ley de Dios. ¿Cuánta gente en nuestro país? ¿Cuánta gente culpa a Dios de todas estas cosas que pasan? ¿Cuántas personas no culpan a Dios de la violencia cuando es una cuestión del ser humano que ha decidido hacerlo, pero que Dios ha permitido como allanando el camino para su venida? ¿Qué más? Guerras civiles que causan muertes de inocentes para el beneficio de algunos cuantos. En las guerras civiles siempre es utilizado la gente inocente como escudo humano. ¿Para qué?
para el beneficio de unos cuantos. ¿Para qué? Para el beneficio de algunos solamente. Y los afectados son los civiles. Hasta junio del 2024, el índice de paz global del Instituto de Economía y Paz reportó que había 56 conflictos en curso en el mundo. Todas esas que te estoy diciendo son actuales. La última, que fue en junio de 2024, hay 56 conflictos en curso en el mundo. Esta cifra es la más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Algunos conflictos que están vigentes: el de Palestina e Israel, o sea, la guerra de Gaza, la invasión de Ucrania, el conflicto de Burkina Faso, el conflicto en Somalia, en Sudán, en Myanmar, en Nigeria, en Yemen. Y así podríamos, son 56, que la verdad es que no quise traerlos todos, simplemente traje algunos para poderlos citar aquí. Los conflictos armados se están volviendo más internacionales y se libran entre actores no estatales, o sea que ya no solamente es un estado, sino ya se involucran países y ya después se hace un grupo o bloques en donde se van haciendo la guerra unos a otros. Y son implicados obviamente la milicia, policías, hay incluso criminales y grupos terroristas internacionales. Ya después se empieza a hacer una mezcolanza de todo esto. En cuanto a las pérdidas humanas, el incremento de los conflictos se tradujo en 2023 en 162,000 decesos, la segunda cifra más alta de los últimos 30 años. El impacto del terrorismo aumentó, lo que indica que el terrorismo se está volviendo más concentrado. Algunos lugares donde se registra son Kazajistán, Irán, Ucrania y Uzbekistán. Muertes al por mayor a causa de las guerras, en donde muchas de estas son víctimas colaterales. ¿Has oído ese término, víctimas colaterales? O sea, gente, por ejemplo, hay un enfrentamiento y gente que vive cerca y que son alcanzados por las balas, por las bombas. Y entonces hay víctimas colaterales de todo ello. Creo que con todos estos datos y evidencias podemos decir que esta señal está debidamente cumplida. Por eso dice en la Escritura, en Hechos 2:19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Sangre, tanto derramamiento de sangre, tanta violencia, tantas guerras, y te digo, y solamente este es el principio de lo que viene. Para nosotros, aunque no estamos involucrados, te digo, directamente o personalmente en la guerra, somos conscientes de las guerras. Porque así desde Vietnam, que ya empezaron a televisar la guerra, ya podemos, con un clic, tenemos acceso y nos da información de todo lo que está pasando en el mundo. Y entonces ya tenemos una conciencia. Es difícil que alguien podría decir que no entiende lo que es una guerra, o que nunca ha visto, siquiera en un video, en una revista, pero obviamente todos somos conscientes de las guerras. Aún en nuestro país, que dicen que no hay guerras, pero hay grupos armados, hay conflictos entre delincuencia en donde se siguen dando, y les han nombrado incluso la guerra desde unos sexenios anteriores. Así le dijeron que había una guerra en el país contra los grupos criminales. Muchas veces no sabemos geográficamente dónde están los países que te nombré. Todos estos sería difícil, ni yo mismo lo sé todos dónde están ubicados geográficamente. Pero en estos países hay guerras actualmente. ¿Y qué tienen en común estos países que yo te nombré? La guerra. La guerra es lo que tienen en común. Y entonces las guerras han sido constantes a través de la historia del mundo, como ya te lo expliqué, pero no es lo mismo saber que vivir en un lugar donde haya guerra. ¿Por qué? Porque la perspectiva es diferente. Porque nosotros ahorita decimos estamos en paz, hay mucha delincuencia y puede haber muchas cosas, pero es muy diferente estar en un estado donde hay guerra. Y entonces la perspectiva cambia completamente.
de verlo, te decía, en una revista, en un video, que estar allí. Conocemos a través de algún documental, sabemos de personas que son enviadas y que ya no regresan o regresan mutiladas, etcétera. Información del armamento, su tecnología, aviones, tanques, te decía, ahora ya de las armas láser, drones. Pero yo te diría, ¿estamos conscientes de los resultados de las guerras? Y que esto simplemente te pueda llevar a algo, a entender qué decisiones tú has tomado en tu vida para cuando esto venga. El día de hoy, conflictos Canadá, México, Estados Unidos, China, en donde el país de Estados Unidos quiere subir los aranceles o ya los subió a un 25%, y en respuesta de esto los otros países dicen, nosotros también vamos a poner un arancel del 25% a Estados Unidos, a sus productos. Y todas estas cosas son lo que empiezan a generar conflictos, empiezan a desarrollar inconformidades. Y entonces nosotros ya estamos cerca de Estados Unidos. Si llegara a haber un conflicto, nos afectaría también a nosotros. Pero ¿cómo estamos? Te decía. Lo más importante, todos estos son datos, pero más bien nosotros lo que tenemos que entender es, si Jesús viene pronto, ¿qué estamos haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué decisiones estás tomando en tu vida? O dirás, hasta que se dé la tercera guerra mundial, o hasta que pase otra cosa, o hasta que vengan más conflictos. 56 conflictos están vigentes el día de hoy en varios países. Vamos a ver las consecuencias de las guerras. Estas desatan hambres, que también es una de las señales que vamos a ir viendo. Las tierras son destrozadas, las ciudades son quemadas. Te di cifras de los refugiados y los desplazamientos a causa de las guerras. ¿Qué más deja las guerras? Viudas, huérfanos y miles de muertos. A través de las películas, como te decía, se ha hecho creer que la guerra es algo glorioso. Y la gente piensa, o en su mente tiene una idea de las guerras, que es algo maravilloso, que es algo glorioso, ya que solamente se presenta una cara de la moneda. Ya no quise traer unas imágenes de donde soldados que han regresado con rostros desfigurados, con amputaciones en algunos miembros, y entonces todo eso es la parte que deja la guerra. Se muestra al héroe en las películas, aquí, así como sus tácticas bélicas, sus condecoraciones, ponen verdad al héroe, pero no ponen la realidad de las guerras. Y es que ese es un indicativo de lo que estamos hablando, de los últimos tiempos. Sin mostrar el verdadero rostro de las guerras. Las guerras son devastadoras, traen consigo dolor y destrucción. ¿Cómo sabemos esto? Por los testimonios de aquellos que han participado en las guerras, que vieron morir junto a ellos a sus compañeros, hombres que son tomados como prisioneros, y si no, lo podemos ver en lo más reciente, en Palestina. Cuánto apenas en semanas anteriores hubo una negociación para librar de tanto de un lado como otros rehenes que se habían tomado, y muchos son civiles. Otros, como en la Segunda Guerra Mundial, fueron llevados a campos de concentración, torturas quemados. Y eso lo podemos ver, el Holocausto. ¿Cuántos judíos no fueron muertos? ¿Cuántos judíos por el odio del hombre fueron trasladados a campos de concentración y fueron quemados? Y muchos, cuando los que fueron rescatados en condiciones muy terribles. Y esto es para que tú puedas entender algo y tengas una conciencia de todo lo que va a venir antes de que venga el Señor Jesús. Pero ¿cómo estarás? No hay paz realmente en el mundo. Aunque la gente dice que sí, tú puedes ver que no hay paz en el mundo. Pero ¿cómo estás preparado para todo esto que vaya a acontecer y que va a acontecer? Esta es la primera parte. Después
de que ha pasado un conflicto y entonces viene el recuento de los daños, los resultados, muertos, refugiados, huérfanos. Y entonces todo esto solamente son algunos resultados de las guerras. También crea estrés postraumáticos en las mayorías de la población. Todo esto empieza a generar. Las guerras traen problemas psicológicos, traen problemas mentales, y entonces también hay inversiones en atención médica que ya no estaban contempladas, y estos solamente son algunos resultados de las guerras. ¿Sabes? El estrés postraumático, la ansiedad y todas aquellas enfermedades mentales se desarrollan a causa ¿de qué? De la incertidumbre. Esto es lo que el Señor Jesús quiso transmitirle a sus discípulos cuando les dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. Jesús no estaba hablando en sentido figurado, no era una parábola, sino una realidad. Primero dice guerras y luego rumores de las guerras. Las guerras son conflictos reales que se están llevando o se llevaron a cabo, ya lo pudimos ver. Cuando habla oiréis de guerras, son actos que ya se están llevando a cabo o ya sucedieron. Y los rumores de guerra son conflictos que se están tramando y gestando en la mente de alguno o varios gobernantes. Por eso Jesús, cuando sus discípulos le preguntaron, el Señor Jesús dijo: oiréis de guerras, ya son hechos, y rumores de guerra, todo aquello que se está planteando en un futuro. Y todo esto tendrá que acontecer, y todas estas cosas tendrán que pasar, porque Jesús lo dijo. Ahora, las guerras son cíclicas, una nación se levanta contra otra nación y se vuelve a repetir en cierto tiempo, en un determinado tiempo. Termina una guerra y vendrá otra que tome el lugar de la que ya pasó. Una guerra termina con un cese al fuego o un tratado que se supone debe poner fin a las guerras, pero pasados los años se rompen dichos acuerdos y hay otra guerra. No va a haber paz. Ya lo vimos hace 8 días, ¿verdad? Cuando es abierto el primer sello y va a bajar el caballo blanco, que es la falsa paz. No va a haber paz. Eso es lo que Jesús quería decir. Si tú piensas que va a haber paz y que todo va a ser tranquilidad, el Señor Jesús dijo que no iba a haber paz. Guerras y rumores de guerras. Jesús no dice que quizá oigan rumores de guerras, sino que oiréis rumores de guerras. Y todo esto es necesario que acontezca. Dios lo ha decretado así y quiere dejar claro los efectos tan terribles de las guerras, y por eso sigue diciendo: no os turbéis. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué Jesús dice no os turbéis? ¿Sabes por qué? Porque las guerras traen perturbación, crean miedo. Pero el Señor Jesús le dice a sus discípulos: no os turbéis. Es necesario todas estas cosas. Mira, no es que la gente sea muy valiente, que el cristiano sea muy valiente o sea un superhombre que no le va a pasar nada. Simplemente es que confía en Jesús y sabe todas las cosas que Él ha dejado y sabe que está Él a su lado. Por eso cuando le decía: no os turbéis, no te preocupes, todas estas cosas van a pasar. ¿Quiénes son aquellas personas que van a estar turbadas, perturbadas, viviendo con miedo, con ansiedad? Todos aquellos que no conocen a Jesús. El día de hoy tú puedes escuchar todos los comentarios, escuchas violencia, robos, y ¿qué crea? Incertidumbre. No quieres ni siquiera salir a la calle. No quieres ya salir a pasear porque piensas que te va a pasar algo. Eso es lo que va creando las guerras, pero también las sediciones y todo aquello que genera violencia. Simplemente en nuestro país, dicen las noticias, la guerra entre 2 grupos de la delincuencia, y ya hay un grupo aquí y hay otro en otra colonia.
El otro día yo vi una noticia en donde en una delegación o alcaldía ya salen impunemente y a disparar con AK-47, rifles automáticos, etcétera, etcétera, y ninguna autoridad dice nada. Por ahí era muy raro cuando de repente escuchabas que por allá el uno que era policía tiró unos disparos al aire, pero ahora ya es algo común, es algo que va generando incertidumbre en la sociedad, va creando perturbación. El simple hecho de que los hijos se van a la escuela o los esposos o esposas que salen a trabajar sin saber si regresarán, eso crea incertidumbre. Ahora dices, ya no podemos salir a la calle. Eso es la parte en donde las guerras, los problemas, los conflictos va generando en el ser humano. Y ahorita solamente es esto. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes tú el día de hoy? Realmente tú dices, yo estoy muy seguro. Pero ya escuchas que al vecino, que al de al lado, que al de atrás, ya le pasó algo, que lo secuestraron, que lo mataron, que las extorsiones. Entonces todas esas cosas que va generando la violencia son parte de lo que habla el Señor Jesús. Todas las guerras y toda la maldad del ser humano va a crear incertidumbre en las gentes, perturbación. Y en las cosas más sencillas, en tu día a día, ya no sabes si va a regresar la persona. Y entonces tienes que tener, le hablas cada rato, oye, ¿cómo vas? Imagínate en las guerras, que los jóvenes, los niños, la gente no puede salir a trabajar y va creando perturbación y problemas mentales. Todo esto crea incertidumbre. Las personas deben de vivir limitadas en sus actividades, toques de queda que desarrollan ansiedad. Cuando le dicen en ciertos lugares, no pueden salir a la calle a cierta hora, eso se llaman toques de queda. Y todo eso, imagínate, limita tus actividades, las actividades, desarrollan ansiedad, desequilibrio emocional, las guerras atemorizan, y Jesús habló del temor de las guerras. Por eso es que tú y yo debemos estar más listos, más solamente, no solamente por los datos que yo te doy, sino porque Jesús dijo que todas estas cosas tenían que acontecer, que todas estas cosas van a seguir pasando. Pero como yo te decía, ¿cómo estás el día de hoy? Yo insisto en esto porque mira, si sabemos que Jesús viene pronto, ¿cómo te hallará a ti? Hay un versículo en la Escritura que dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero no esa fe que toda la gente dice, sí, yo creo en Jesús, sino esa fe que le lleva a la persona a obedecer, esa fe que le lleva a la gente a confiar en Jesús y a creer en su palabra. A lo mejor tú nunca has escuchado de esto, es la primera vez o las primeras veces, pero mira, todo lo que dice en la Escritura se va a cumplir y se ha cumplido. Desde la profecía del nacimiento de Jesús, como su muerte y todo lo que va a pasar. La Escritura nos ha dejado claro todos los eventos que van a venir antes del regreso del Señor Jesús. Esto es solamente el resultado de algo más grande que esconden las guerras y los rumores de guerras. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? De aquí nacen las guerras, de las pasiones desordenadas del hombre. Por eso es cuando la gente culpa a Dios y dice, es que Dios, ¿por qué permite las guerras? ¿Por qué Dios permite la maldad? Y aquí dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? ¿No son de las pasiones desordenadas de los seres humanos? ¿De sus codicias? ¿De sus deseos de venganza? Toda motivación para crear una guerra nace del corazón. ¿Por qué? Porque cuando la gente vive sin Cristo,
El corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Tú te has preguntado, y a veces la gente dice, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad? ¿Por qué va a permitir las guerras? ¿Por qué va a permitir que se maten unos a otros? Porque las guerras nacen del corazón desviado. O sea, la gente, el corazón está desviado de los mandamientos de Dios. Viven en sus pasiones, en sus deseos, en su sed de venganza. Y esas son las motivaciones. ¿Qué es lo que motiva a matar a una persona, matar a otra persona, a alguien? La codicia, el robo, la enemistad, la envidia, los rencores. ¿Y de dónde nacen eso? Del corazón del ser humano. ¿Y de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de nuestras pasiones? ¿De dónde comienzan los conflictos en una pareja? De los rencores, de las faltas no perdonadas. Y eso genera odio y rencor. Y después ha pasado que empieza entre el hombre y la mujer y después terminan entre familias y luego termina más y más y más. Se va escalando todo esto. Aún para nosotros, esto debería ser una advertencia contra la codicia, odios, rencores. Que tú pudieras entender que todo esto, aún no estamos en esa situación de las guerras. Hemos escuchado rumores de guerras, pero esto tendría que ser para ti, para mí, tener cuidado con la codicia, con los odios, con la amargura. Ahí provienen las guerras. De ahí nacen las guerras. Y bueno, ahorita no estamos en guerra en nuestro país, pero ¿qué tal en las familias las guerras? Las pugnas entre unos y otros. Esta es una advertencia para ti, para mí, para el día de hoy. Que tengas cuidado lo que hay en tu corazón. Imagínate que tú tengas todo en tu corazón. Y dice la Escritura que hay algo que divide o que separa a Dios y al hombre, el pecado. Odios, amarguras, rencores. De ahí nacen los pleitos, de ahí nacen las guerras. Tal vez tú no matas a las personas con un arma, pero ¿qué tal con las palabras? ¿Cómo hieren y dañan las palabras? A lo mejor no tienes una ametralladora, pero tu boca, las palabras salen como balas, en repetición, ta, 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 ta. Y dañas a la gente, ofendes a la gente, matas a la gente con tus palabras. Ofendes. Y dices, yo no vivo en guerra. Porque tal vez no te das cuenta. Pero cómo haces daño a la gente. Cómo dañas a las personas que están junto a ti. De ahí provienen las guerras y los pleitos entre vosotros. De las pasiones. Las guerras nos dejan ver cómo el corazón de los hombres están contra Dios. Salmos 2, 1 al 3. Salmos 2, versículo 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus
cuerdas. Lo voy a repetir. ¿Por qué se amotinan las gentes? O sea, ¿por qué hay pleito entre las gentes? ¿Por qué la gente se levanta y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Toda guerra, toda sedición está motivado por la rebelión y una codicia de poder. Por eso cuando dice, no estamos ahorita en guerra, pero tal vez tú estás en guerra con Dios. Y de ahí tendrías que empezar a ver. ¿Por qué? Porque estás en todo en contra de Dios y sus principios. Cuando alguien decide voluntariamente rechazar la ayuda de Dios, rechazar su misericordia, rechazar las oportunidades que Él le ha dado, está en guerra y en sedición contra Dios, contra sus principios. ¿Por qué? Porque la gente no quiere dejar su pecado. Y entonces dice aquí que toda rebelión y toda codicia de poder, ¿en dónde está? En el corazón. No solamente para ir contra la autoridad o en contra de las autoridades, sino para deshacerse de la autoridad de Dios. Ahí es donde están los primeros conflictos del ser humano. Por eso yo insisto, ¿tú hoy vives en paz con Dios o en guerra con Dios? La descripción de la guerra nos permite ver la depravación del hombre. Y esto nos remite nuevamente a Apocalipsis, cuando menciona lo del caballo bermejo. Este trae la guerra. ¿Y por qué pasan estas cosas? ¿Por qué las guerras? Jesús dijo que estas cosas tendrían que pasar, pero aún no es el fin. Por eso mucha gente dice, guerra siempre ha habido, problemas siempre ha existido, pero Jesús dijo que iba a pasar todas estas cosas, pero aún no era el fin. Como dándote a entender y dándote la oportunidad de que arregles tu vida con Dios. Para cuando sea este día, cuando sea el fin. Imagínate que cuando Jesús venga por su iglesia y tú te quedes aquí y te lamentarás y dirás, tan claro era cuando estábamos viendo las señales y nos avisaban que Jesús venía pronto. Y es que esta carrera no solamente es de durar 5 años, 10 años, 12 años, 20, 25, 30. Yo tengo 23 años de que me convertí. Y aún sigo pensando que aún no he logrado nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Jesús dijo que también esta carrera no iba a ser fácil, que no iba a ser sencilla, pero Él no engaña a nadie. Pero sabes, también prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el final. El fin que podemos observar no es solamente el cese de las cosas, del tiempo como lo conocemos, o sea, que las cosas ya se acaben en el tiempo que nosotros conocemos, sino el propósito y la meta de Jesús que tiene preparado para este mundo. Esa es la finalidad de todas las señales, la meta que Jesús tiene preparada para este mundo. Su segunda venida, en la cual Él reunirá todas las cosas en uno. Por eso es que los discípulos preguntaron, ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo será el fin? Jesús se fue y Él enviará estas señales. El Señor Jesús ascendió al cielo, pero les dijo a sus discípulos y les dejó claros, yo me voy, pero les voy a dejar todas estas señales.
Todas estas advertencias para que voltees tus ojos a mí. Él permitirá las guerras a lo largo de los años, no que Él las envía o las cree. Él permitirá que pase esto en preparación a su venida. ¿Y cómo las guerras son la preparación para la venida de Jesús? Primero, detienen el ascenso del reino del anticristo y la unión de todos los países como una sola nación. Porque cuando se levanta nación contra nación, ¿verdad? Hay división. Una casa dividida no prevalece. Y entonces lo que permiten las guerras es, y están deteniendo por el momento el ascenso del reino del anticristo y la unión de todos los países como una sola nación. Impiden que haya un solo gobierno y mantienen alejada esta posibilidad por el momento, ¿verdad? Porque va a llegar, y lo vamos a ir viendo, que más adelante, cuando venga el anticristo, entonces se unirán y habrá una sola nación. Pero antes que todo esto, eso es lo que hacen las guerras. Crean distracciones, crean divisiones. El mundo quiere la paz, pero esta vendrá hasta el fin de los tiempos, cuando Él ya venga a juzgar a este mundo y establecer su reino. Esto es lo que hacen las guerras. Esto es lo que permiten las guerras. También el acontecer de las guerras será, y es para que la iglesia esté predicando el evangelio a toda nación. Que entendiendo esto no se deje de predicar el evangelio. Mira, lo vemos, a veces la gente lo ve tan lejano, que aquellos que dicen ser pueblo de Dios no predican el evangelio. No se ve la necesidad. Mira, si tú y yo entendiéramos esto, si tú no eres cristiano, pero entendiendo esto, tú irías y le predicarías a tu familia: oye, Cristo viene pronto, pero tú pondrías primero tu vida, ¿cómo está? Y le hablarías a los demás. Y si tú eres cristiano y no le hablas a la gente, tampoco crees que Jesús viene pronto. Por eso Dios permite las guerras, para que la iglesia esté predicando el evangelio a toda nación, que no se deje de predicar a Cristo. Pero ¿qué tanto realmente la iglesia está entendiendo esto? ¿Qué tanto yo estoy entendiendo esto? Porque te decía, una cosa es saberlo y otra es entenderlo de parte de Dios. Imagínate que todavía tengas conflictos sencillos, que porque si no me saludan, si no me hablan, que el esposo no me pidió por favor, que la esposa no me dijo esto, conflictos. Y todo eso trae distracción para que la iglesia no esté haciendo lo que tiene que hacer. Ir por el perdido. ¿Cuánta gente está sumergida en sus propios conflictos? ¿Cuántas personas siguen sumergidas en sus propias, en su problemática? Y dejan de entender que Jesús viene pronto. Entonces, un propósito de las guerras es este. ¿Qué otro propósito? Las guerras crean un anhelo de paz. Pero debido a la codicia y el pecado del hombre, esa paz es imposible. No se va a dar. Pero cuando llegue el tiempo del anticristo, el mundo dirá: queremos la paz. Y entonces la gente buscará, y por eso es que tendrá tanto éxito el anticristo, ¿verdad? Cuando venga el falso Mesías. Y entonces la gente, como anhela la paz, y entonces es un propósito de las guerras, que la gente va a empezar a anhelar la paz. Pero no hay paz debido a la codicia y el pecado del hombre. Y entonces el mundo, cuando venga el anticristo, dirá: queremos la paz. ¿Y sabes qué? Les dará la paz que piden, aunque momentáneamente. Eso será solamente un tiempo.
En estos días, la gente anhela paz en sus vidas y se conforma con falsos mesías, como vimos hace 8 días, con falsos mensajeros, con aquellos que se dicen ser Cristo y que son la reencarnación de Cristo. ¿Sabes? La gente busca una paz y esa paz es momentánea, porque la gente no cambia, porque la gente sigue viviendo en sus codicias, en sus pecados. Y entonces cuando se levante falsos mesías, la gente dirá: gobierna sobre nosotros, porque este sí nos va a dar la paz. Y muchos serán engañados. ¿Cuánta gente el día de hoy se ve ese engaño? Y lo platicamos hace 8 días. Falsas promesas, falsos consuelos. Todos los conflictos bélicos y conflictos emocionales y todos los conflictos del ser humano gritan paz, pero no la hay, ni la habrá. Si tú anhelas la paz, pero no te has entregado a Cristo, no la vas a encontrar nunca. No la vas a encontrar. Porque la paz que da Jesús, esa paz no la da el mundo, ni ningún hombre. Mi paz os doy, mi paz os dejo, pero mi paz no es como la da el mundo. Esa será la promesa del anticristo, la falsa paz. Las guerras nos preparan para aquellos que han confiado y que hemos confiado y han sido redimidos, y prepara a su pueblo para la venida de Jesús. Ese es el propósito de las señales, para estar velando y orando, listos para cuando Él venga. ¿Cuándo? No sabemos el día ni la hora, pero sí nos ha dejado las señales y nos ha mostrado que Él viene pronto. La guerra, así como la aparición de falsos cristos, falsos mesías, nos ayudan a entender que debemos estar velando y orando. Y esta es una verdad que se nos olvida, porque a veces estamos más distraídos en las cosas de este mundo. Y lo hemos platicado, cómo la gente vive completamente ajena, aunque aquellos que dicen ser cristianos, aquellas religiones, denominaciones que dicen que anhelan la venida de Jesús, no están listos, no están preparados, porque estarán dos en una cama y uno será tomado y el otro será dejado. Habrá dos arando el campo y uno será tomado y otro dejado. No todos nos vamos a ir. ¿En cuál de esos dos estás tú? Nosotros podemos decir: yo estoy listo, pero el que da la aprobación se llama Cristo. Él es el único. Y yo puedo decir que sí me voy con Jesús. Y yo sí diré que me voy a ir con Él. Pero hoy, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo estás tú? El propósito de las señales es estar listo, preparados para la venida de Jesús. Déjame decirte que la anhelada paz que el hombre quiere encontrar no vendrá de nada ni de nadie. Solamente Cristo Jesús puede dar la paz en la vida de las personas. Habrá guerras alrededor, pero la paz que da Jesús sobrepasa todo eso. Y el apóstol Pablo tenía una claridad de eso. Yo no sé qué es mejor, si quedarme aquí o estar con Jesús, aquí por causa de vosotros, ¿verdad?, para predicar el evangelio, o morir y estar con mi maestro. El cristiano nunca pierde. El cristiano gana siempre. Me quedo aquí todavía un tiempo
o muero o me voy con Cristo, o cuando Él venga. Y puedo estar seguro que me voy con Él. La anhelada paz nunca la va a encontrar el ser humano en el mundo. Aunque cesen las guerras, aunque por un tiempo haya acuerdos, te digo, el cristiano tiene la certeza de que a pesar de las guerras y de lo que pase, él tendrá en su corazón paz, porque esa paz proviene de Jesús solamente. Las personas que piensan que la paz es terrenal, porque eso la gente piensa, que Jesús te va a dar una paz terrenal, en donde no haya problemas. Ahorita no vamos a entrar en tantos detalles, pero esa paz que la gente anhela, que la gente quiere, es terrenal. ¿A poco no dices que se acaben todos los problemas? Ya no quiero tantos problemas en esta tierra. ¿Cómo quisiera que mi vida fuera diferente? ¿Cómo quisiera que todas las cosas cambiaran? Las personas piensan que la paz es terrenal. Jesús no prometió una paz, una vida sin problemas, sino todo lo contrario. Aquellos que hemos conocido, Jesús jamás nos dijo que no iba a haber problemas. Dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y eso incluye todo esto. Muchos problemas, dificultades. Yo no sé si a ti alguna vez te predicaron el evangelio y te dijeron que todo es tranquilo, sin problemas, que todos tus problemas iban a acabar y que todas las situaciones difíciles iban a acabar. Y que tu vida, cuando conoces a Jesús, te perdone, de ahí en adelante iba a ser color de rosa. Eso no existe. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, de muchos problemas, entres al reino de los cielos. Pero mira, la paz viene cuando el hombre ha sido reconciliado con Dios. Ahí está la verdadera paz. Ahí sí. Con problemas sí, pero con paz. Con escasez sí, pero en paz. Guerras a mi lado, a mi izquierda y a mi derecha, pero con paz. Sediciones, pero en paz. Porque esa paz solamente proviene de Dios. Y Él es el único que lo da a través de ¿qué? De la reconciliación del hombre con Dios, cuando el hombre es perdonado. Después de las señales que Jesús menciona, dice que todas estas cosas son principios de dolores. Los dolores son como dolores de parto. Cuando te decía hace 8 días, cuando hay un trabajo de parto, hay dolores, pero no hay nacimiento todavía. El hecho de que tenga dolores, la mamá no significa que ya nació el bebé. Es solamente trabajo de parto. Las señales son esto: principio de dolores. ¿Para qué? Porque después de que vienen los dolores del parto, hay un nacimiento. Y así será. Todas estas señales que vamos a estar viendo son principios de dolores. ¿Para qué? Para el nacimiento, para cuando Él venga. Así como cuando de la madre nace el bebé, después de los dolores, después de estas señales vendrá Jesús. Las guerras y los rumores de guerra, el sonido de la guerra y experimentar una guerra son solamente dolores preliminares que anuncian la venida del Señor Jesús y el fin de este mundo. Así es como Jesús nos dice que debemos de entender y pensar en los tremendos efectos de las guerras. No os turbéis. Imagínate cómo estaban los discípulos después de que le Señor, ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo será tu venida? Y les dice, todas estas cosas sucederán, no os turbéis.
Es necesario que pasen todas estas cosas. No tengan miedo. Mira, todas estas cosas no es para que la gente entre en pánico, sino que se vuelvan a Cristo de todo su corazón. Y que la iglesia vuelva su corazón a Cristo. Si ha perdido su primer amor, que venga a Cristo. Porque este es principio de dolores. Jesús tan bueno le dice a sus discípulos: no os turbéis, no te preocupes, es necesario que pase todo esto, pero no es el fin. Pero le aseguro algo, que Él iba a venir pronto. Y Él va a venir pronto. Cierra tus ojos, por favor. No era una cuestión de historia lo que te narré al principio, sino que te quedara claro a lo que Jesús estaba refiriendo de guerras y rumores de guerras. Para que el día de hoy tú estés listo, estés preparado, estés consciente que todas estas cosas van a acontecer. Pero Jesús le dijo a su iglesia: no os turbéis, es necesario que todo esto acontezca. Es necesario. Él no dijo puede que pasen o no. Él dijo es necesario que todas estas cosas acontezcan. Es necesario. Y todo esto prepara la venida del Señor Jesús. El día de hoy, ¿dónde está tu confianza? A lo mejor tienes muchos años y piensas que eso es suficiente. Y piensas que la gente se va a salvar por conocer de la Escritura. La gente piensa que se va a salvar por el mero conocimiento de la palabra. Si tú le preguntas a alguien, te dice: sí, me voy a ir con Cristo. Y aunque sepas cómo vive y la ves cómo vive, y te puede decir que sí se va a ir con Cristo. El adúltero te dice: sí, me voy a ir con Cristo. El mentiroso te dice que se va a ir con Cristo. El amargado y la amargada se dice que se va a ir con Cristo. Todos se van a ir con Jesús. Pero no es cierto. Él vendrá por su pueblo santo, por la novia que esté lista. Y vendrá el marido y se llevará a su iglesia. Para unos es un gozo. Por eso Jesús decía: no os turbéis, porque las guerras turban a la gente. Iban a turbar a los discípulos desde la primera iglesia y a los que seguimos. Pero Jesús dijo: no te turbes, no te preocupes. Todo esto es necesario que pase. Pero no tengas miedo. Yo estoy con vosotros hasta el fin. Hace 8 días, ¿para quién van a hacer todos estos problemas? Para aquellos que han rechazado a Jesús. Imagínate si ahorita que en nuestro país no hay tantos conflictos. Hay muchas muertes, pero no hay conflictos como en otros países. ¿Qué será ese día? ¿Cómo estarás ese día? La gente promete y te dice: si tú vienes a este lugar, tú vas a ser de los que te vas a ir al cielo con Cristo. Eso es mentira. O si tú vas a otro lugar, ahí te vas a ir con Cristo. Solo aquellos que han sido redimidos, aquellos que han sido perdonados y hoy viven en una vida santa delante de Dios, puedes estar seguro que tú te vas con Cristo, porque así lo dejó dicho Él. Un pueblo santo. Por el conocimiento nadie será justificado, ni por las obras.
más que por las obras de obediencia a Cristo. Mírale en la calle caminando y paseándose en la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Mírale en la calle caminando y paseándose en la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Háblale sin miedo al oído y cuéntale cosas que hay en ti y que solo a Él le interesarán. Él es más que un mito para ti. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Los hombres prometen paz, descanso, prometen libertad, pero son presos de sus propias pasiones. Ni ellos conocen la paz. Y se levantarán falsos maestros, falsos cristos, y habrá rumores, y habrá guerras, pero serán principios de dolores. Jesús está aquí y te está hablando y te habla. Y te ha hablado durante semanas, meses, tal vez años. Y tú has querido hacer caso omiso. Y a lo mejor el día que ya veas y dirás, yo siempre dije que sí quería. Tal vez sea demasiado tarde. Por eso Jesús te habla. Para cuando Él venga estés listo. Para cuando Él venga por su pueblo, por su iglesia. Una iglesia pura y sin mancha. Si tú no estás así, busca. Si alguna vez fuiste cristiano y te apartaste, hoy es el día. No, yo hasta que
se acaben toda la enseñanza de las señales. ¿Por qué? Si Jesús viene hoy y te encuentra como estás. Y mira, no es por conveniencia. Entonces lo busco para irme con Él. No. A Él se le busca por quién es Él. Porque Él es el Dios eterno. Él es el Dios todopoderoso. Y tú y yo solamente somos simples mortales que le necesitamos a Él. Señor amado, te damos gracias, Jesús. Padre, porque estás tan cerca, Señor, de nosotros, pero nosotros hacemos caso omiso, Señor. Padre, por eso dejaste las señales como un indicativo que anuncian tu venida, Jesús. Padre, las guerras y rumores de guerras es una señal que está cumplida. Padre, ayúdanos a estar conscientes de esto, Señor. Padre, háblanos al corazón, Jesús, no a las emociones. Padre, convence a cada uno, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. No la palabra del hombre, Señor, sino tus palabras. Tú dijiste que el Espíritu Santo iba a convencer de justicia, juicio y pecado al hombre, Señor. Padre, que ninguno se evada, Señor. Padre, porque terrible será ese día para muchos, Señor, que han rechazado tu misericordia y tu gracia, Jesús. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tus advertencias, Señor, por tus señales, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, porque al describir todas las atrocidades de la guerra, Señor, y todas sus consecuencias, Señor, más bien nos tiene que llevar a clamarte a ti. Ayúdanos, Jesús. Padre, por favor, Jesús amado, mete tu mano, Señor, en tu pueblo, Señor, en tu iglesia, Jesús amado, y síguenos ayudando, Padre, a estar listos y preparados para cuando tú vengas, Jesús. Gracias te damos en tu precioso nombre, Señor. Amén y amén.